Bienvenidos a XG Entrenamiento. Bueno, hoy estamos con Carlas Grabulosa, entrenador de la Federación Española de Remo, actualmente del equipo masculino de Couple. Ha estado de entrenador en 2 Juegos Olímpicos, en Tokio y en París. También es el director técnico de la sección de remo del Club Natació Banyoles, que sobre todo es donde vamos a meter ahí punta al lápiz, pero nadie mejor que él para presentarse. Hola Carlas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Haznos un poco una presentación de quién es Carlas Grabulosa, para quien no te conozca. Muy bien, pues mira, como bien has dicho tú, soy técnico del equipo nacional, ¿vale? En este ciclo dedicado al equipo de couple masculino y también soy el responsable de la sección de remo del Club Natación Bañolas. Yo empecé de entrenador de remo en 2008 de la mano del gran Manolo Bermúdez, que me propuso entrar a ayudarle con el equipo de remo. Empecé en las categorías inferiores y año a año, trabajando con mucha ilusión, mucho entusiasmo, mucho esfuerzo y mucha alegría, pues fui ascendiendo a categorías superiores y hasta que me propusieron entrar de técnico en el equipo nacional en 2013 y hasta el día de hoy. Aquí estoy. Vale, pues voy a conectar la primera pregunta con lo que has dicho de que empezaste en 2008 de la mano de Manolo Bermúdez. ¿Cómo te entra ese gusanillo para ser entrenador? ¿Cómo empezaste a interesarte para ser entrenador? Pues mira, la verdad es que yo cuando era deportista pues ya ejercía un poco el rol de líder, ¿no? Era un poco la mano derecha del entrenador dentro del barco. Sobre todo pues a nivel técnico considero que siempre he tenido una sensibilidad especial, ¿no? Ya tanto como remero como entrenador. Y nada, yo pues estuve compitiendo a nivel nacional, a nivel internacional también hasta juvenil. Pues al acabar la etapa de juvenil en el Campeonato del Mundo 2004 en Bañolas, allí decidí cerrar una etapa, pues me focalicé pues en hacer otras cosas un poco más alejadas del deporte de alto rendimiento y al cabo de un par o tres de años, pues fue, como te digo, el gran Manolo Bermúdez, fue él el que me propuso, ¿no? Él ya me conocía a mí como deportista, conocía mi carácter, mi liderazgo, mi forma de ser, y fue el que un día, así graciosamente, me llama y atiendo el teléfono y digo, ¿sí? ¿Quién es? Y me dice, el presidente de los Estados Unidos. Y hostia, esto va en serio. Y nada, me propuso darle una mano con las categorías inferiores del Club Natació Bañolas y allí fue donde empezó todo, el 1 de junio del 2008. Eh, Vamos a empezar, o sea, vamos a seguir en ese punto de que empezaste con las categorías inferiores, ¿no? Tú, Carlas, ¿cómo consigues que los deportistas desde tan temprana edad porque todo el mundo, el contexto es que estamos en el Natació de Banyoles, Natació Ajá, Banyoles, sí. y no vamos a descubrir nada con que Natació Banyoles tiene muchísimo nivel, pero ya tiene muchísimo nivel, ¿no? Desde las categorías inferiores. Y eso no va integrado a soy de Banyoles y ya tengo un nivel, sino va integrado a soy de Banyoles, tengo un compromiso con el deporte en el que estoy practicando y por eso tengo un nivel. Entonces, dicho esto, la pregunta, ¿cómo consigues que los deportistas, aun con temprana edad, tengan ese nivel o más que tener ese nivel, tengan el compromiso para poder conseguir ese nivel? A ver, la verdad es que nosotros en Bañolas, los que realmente somos capaces de valorar el lago, somos unos privilegiados, ¿vale? Porque yo, pues gracias a mi trabajo, viajo bastante y veo muchos puntos en los que se rema y Bañolas es la catedral del remo europeo y mundial. Es de los mejores sitios para practicar remo y como te digo, los que valoramos el lago somos unos privilegiados, pues porque tener la facilidad y las instalaciones que tenemos
pues para poder practicar deporte, esto ya no es que nos dé ventaja, porque todos sabemos que en el remo hay que currar y currárselo mucho, pero ya tenemos un punto de partida muy a nuestro favor, pues porque la facilidad que tenemos para salir al agua es mucho mayor que la que pueda tener otra gente, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, cómo trabajamos con las categorías inferiores para generar esa ilusión, esas ganas de entrenar, de aprender a remar y de competir. Pues nosotros, a diferencia de otros deportes en categorías inferiores, y eso lo digo porque muchos padres nos han valorado mucho esa filosofía y es el hecho de no focalizar a los críos en los resultados en una competición. Nosotros focalizamos a los críos en dar su mejor versión cada día, en crear un entorno, un escenario cómodo, agradable para poder entrenar, para poder dar su mejor versión y sobre todo nos focalizamos mucho en esto, ¿no? En las competiciones nosotros les pedimos su 100%, no les pedimos un resultado, no les pedimos que salgan a ganar, no les pedimos que salgan a quedar terceros, no les pedimos que salgan a clasificar, porque esto es algo que no depende de ellos, ¿vale? Nosotros les pedimos que se focalicen en lo que está en sus manos. Y claro, esto, a nuestro entender, cuando a una persona tú le pides que haga todo lo que está en sus manos y lo consigue hacer, que es la forma más fácil de terminar la competición con un nivel de satisfacción elevado, ¿vale? Y esto es lo que te motiva a seguir compitiendo. Si tú a un crío le dices, en esta competición tienes que ganar porque sí, porque has entrenado muy bien y has hecho muy buenas marcas. Si el crío sale y por el motivo que sea, tiene que competir con otro que es un poquito mejor que él, pues queda segundo, queda tercero, queda cuarto y al crío le generas una frustración por no haber conseguido el objetivo que le habías marcado y esto qué hace, pues que la gente en lugar de motivarse se desmotive. Eso es. Y nosotros, ya te digo, y no solo con las categorías inferiores, te diría que con la mayoría de las categorías es nuestra filosofía, ¿no? Focalizarnos en lo que está en nuestras manos, dar nuestra mejor versión, cruzar la línea de meta, estando satisfecho de que has dado todo tu 100% y luego levantar la cabeza y mirar, hostia, he quedado primero, genial, he quedado cuarto, pues genial, ¿sabes? Y trabajamos bastante en esta línea. No, me parece muy interesante y al final, trabajando de esa manera, aunque el resultado, yo siempre digo lo mismo, el resultado es secundario, lo importante es que el deportista se sienta realizado. Y creo que Exacto. tal y como lo planteas, me parece genial, estoy súper de acuerdo con eso y además... Aunque digas que lo hacéis en todas las categorías, que también es importante, sobre todo en chavales que se están formando y que es importante que tengan ese refuerzo positivo para seguir trabajando. Y te digo, el hecho de que la gente también tenga esa tranquilidad de saber que lo tiene que de poder trasladar todo lo que puede hacer a sus capacidades, al final acabas teniendo resultados que si no es, oye, vas muy bien, tienes que ganar. Oye, somos el Narrasoy de Bañolas, tienes que ganar. No, no, perdona. Vas bien, da tu mejor versión. Y ahí está el Eh, resultado. Exacto. Con nuestro enfoque, el resultado es una consecuencia del objetivo. El objetivo está en el 100% y luego el resultado ya vendrá. Porque el resultado no está en tus manos. Tú no puedes controlar lo que va a andar el, el rival de otro club. Tú no sabes ni cómo ha entrenado, ni las cualidades que tiene, ni qué programa de entrenamiento ha hecho. Tú puedes controlar lo que tú has hecho, tu plan de regata, tu preparación, y en esto te tienes que focalizar. Y cuanto mejor te focalices en esto, más fácil vas a conseguir tu objetivo, que es dar tu 100%, y si das tu 100%, el 99% de las veces el resultado va a ser agradable para ti. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que respondiéndome a esta pregunta ya respondes a la tercera, pero que va un poco en la línea. Es decir, últimamente Bañolas, yo me recuerdo ver un vídeo
en el que Bañolas empezaba a despuntar, ¿no? Porque siempre ha habido una rivalidad sana entre los dos grandes clubes de Cataluña, que ha sido Amposta, ¿no? Y Bañolas. Y Ujú, yo recuerdo, yo sabes que vengo del Banco Fijo. Y yo recuerdo que en un vídeo salía bueno, no, Morales hablando que habían sacado muy buenos resultados y en otro vídeo se ve que Bañolas ya empieza a despuntar, ya empieza a tener como una época muy buena que creo que sigue manteniendo. Entonces, ujú. últimamente Bañolas está en lo más alto, tiene muy grandes resultados. Yo creo que viene de la mano de esa filosofía, ¿no? Viene de la mano de la filosofía de que todo el mundo intente dar su mejor versión sin tener que imponer y sin caer en esa presión añadida que es buscar el resultado. ¿Cómo lo Exacto, has exacto. hecho? ¿Ese es el camino? ¿Es el...? Nosotros tenemos claro que esta es nuestra filosofía y con esta filosofía vamos a muerte. Gracias a esta filosofía, pues hemos conseguido sacar a remeros de altísimo nivel, como son Adrià Mitjavila, campeón del mundo en el 2016, quedándose a una posición para clasificar, Manel Balastegui, olímpico en Tokio y campeón del mundo en 2018, Aleix García, finalista en París en los Juegos y subcampeón del mundo en 2022, Denis Carracedo, Jordi Jofre, campeón del mundo de ergómetro y finalista en Lucerna en esquí. Y ya más recientemente, pues deportistas un poco más jóvenes que también están empezando a despuntar, pues Ainar Temán, Igor Teixidó y todos sus compañeros que van viniendo y todos hemos trabajado pues con esta filosofía y ya te digo, y con esto moriremos con esta filosofía porque es nuestra señal de identidad y así trabajamos. Sí que hay momentos, pues, cíclicos, ¿no? Que hay momentos en los que los resultados, pues, vienen más de caras. Hay otros momentos que, bueno, que parece que la cosa se pone más cuesta arriba, pero ahí estamos y ahí seguiremos con este enfoque y sobre todo porque tenemos muy claro que nosotros a través del deporte educamos a personas, ¿no? Y primero tratamos con personas y después con deportistas. Y a nuestro entender, esta filosofía que les marcamos a nivel deportivo, pues también les va a ayudar muchísimo en su vida académica, en su vida profesional y en su vida más a nivel social, ¿sabes? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Me va muy bien que hayas nombrado a Michavila, a Aleix, a Balastegui, a Denis, a Jordi, a Aina. Y demás deportistas porque va enlazada con la siguiente pregunta. Pero igualmente voy a hacer aquí un pequeño inciso. En lo que dices de que educáis personas y de que aparte de los grandísimos resultados que se marcan, los educáis como personas. Yo recuerdo, es una tontería, es un detalle, ¿eh? Yo estaba ayudando a la selección catalana de remo, de becario, un verano que había mucho déficit y yo estaba por ahí libre e intenté ayudar un poco de aquella manera. Y estaba en la puerta de la catalana y de repente emerge detrás de mí una imagen, una persona muy grande, pero muy grande, en todos sentidos. Y es Jordi Jofre. Y yo lo miré y dije, hostia puta, este tío que en ese momento tenía 5,47 en el ergómetro, o sea, Sí, una... mira, el sábado pasado se marcó 5:45 Sí, y su sí, sí, récord sí. está en 5:44. Pues yo pensé, este tío, que lo miré y dije, este tío que es el tío que peta el ergómetro, el mejor de España y de los mejores de Europa y de los mejores del mundo en ergómetro solo, pero ya Sí, si vamos sí. al agua también. Pero que me empezamos a charlar, no sé qué empezamos a charlar, no sé si yo estaba escuchando una canción de algún grupo así ruidoso que nos gusta a todos y empezamos a hablar de ello y dije, hostia puta, tío, mira, no sabe, no creo que ni sepa que yo estoy aquí con la catalana y demás. Y dije, ¿qué persona más humilde? Que a lo mejor tú lo ves desde fuera y dices, hostia, este tío, con estos números, no, lo que decíamos siempre, parece que está en una burbuja, pero no, no, no. O sea, humilde, buena persona y de charlar 3 minutos, ¿eh? Sí, sí, y muy próximo. La verdad que el Jofre, como dices tú, es grande en todos los sentidos. Es un gran deportista
y mejor persona. La verdad que tiene unos valores: humilde, trabajador, constante. La verdad que es un gran ejemplo para muchos. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y yo, ya lo digo aquí en público, ojalá, de verdad, me falta ver a Jordi y seguro, tarde o temprano, veremos. Es que lo decimos como si fuese muy fácil, ¿eh? Pero, o sea, llegar a unos juegos. Lo decimos como si fuese que lo hace cualquiera. Pero a mí, de verdad, personalmente me haría una ilusión, pero tremendo, tremenda. Sí, sí, a todos, a todos. La verdad que el tío se lo merece y estamos trabajando en ello. Mira, yo de hecho ahora estoy aquí en Sevilla en una concentración y estamos día a día pues trabajando con esta filosofía de que cada uno dé su mejor versión, de que cada uno en el día a día seamos capaces de hacer brillar nuestras mejores características y de sacarle el máximo rendimiento, el máximo partido a cada momento y que esto nos acerque a los objetivos. Eso es. Pero ahí quería hacer inciso en la siguiente pregunta. O sea, porque en el papel está muy bien, ¿no? O sea, es muy bonito y que lo es, y es muy positivo, que lo es, pero como decíamos, es muy complicado llegar a unos Juegos Olímpicos. Y vosotros, o como Bañolas, o desde Bañolas, se ha conseguido ya a dos personas. Si no estoy en los últimos, en este último, no hablo de toda su historia, ¿eh? Hablo Uh-huh. de en este punto, que es Denis y es, bueno, primero Balastegui y Sí, luego Denis. O sí, sea, la verdad que hacía desde, si no me equivoco, desde Atenas, ¿vale? Atenas. Desde el 2004, que ningún remero del club participaba en unos Juegos Olímpicos, y en Tokio fue Manel Balastegui, en el doble school ligero que ganaron la final B y conseguimos el diploma olímpico. Y más recientemente en París, pues el Aleix García en el doble pesado que quedó quinto con diploma olímpico y Denis Carracedo segundo en la final B también con diploma Es olímpico. decir, tres diplomas olímpicos en los últimos 3 años, no cuatro, porque Tokio fue 2021, 3 años. Exacto. El camino ha sido fácil, es complejo. Cuéntanos un poco sobre ello. Buah. El camino ha sido muy, muy complicado, muy laborioso, muchos momentos muy, muy duros. De hecho, en el caso del doble de Manel y Rodrigo, que clasificaron en 2019, el bote venía encañonado, ¿no? Lo siguiente. Era un bote que nos hacía soñar con la medalla y estábamos, me acuerdo, en enero, finales de enero, principios de febrero, que Manel y Rodrigo hicieron sus récords a nivel de ergómetro, mejorando las marcas, y de golpe vino el COVID. Se me pone hasta la piel de gallina de recordar esa época. Se nos desmontó el barco, Rodri tenía muchos problemas para dar el peso, y a raíz del COVID, de lo que se alargó, de la incertidumbre y de la presión que sentía él, la ansia e incluso el estado de depresión que le generaba tener que dar el peso, pues renunció a la plaza, dejando el bote abierto, tuvimos que volver a hacer un proceso selectivo, ahí fue cuando se subió CAE, tuvimos que construir un bote con 3 meses, esto fue en marzo del 2021 y marzo, abril, mayo, junio, y en julio ya estábamos viajando. La verdad que fue bastante revoltoso esa situación, conseguimos salvarlo con bastante buena nota porque al final nos llevamos un diploma olímpico, luego empezamos ciclo nuevo y la verdad que trabajar con la ilusión y la ambición de unos Juegos Olímpicos pues es muy gratificante, pero a la vez también hay mucha presión en el día a día, en los detalles, en saber encontrar el equilibrio y generar el equilibrio perfecto en el día a día. Y claro, y al final somos personas, hay muchas variables que influyen, ¿no? En el día a día, pues las relaciones con tu pareja, con la familia, con los amigos, en el trabajo, días más grises, días menos. Y la verdad que el camino es un camino de mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero si lo metes dentro del marco de la ilusión y la motivación con la que trabajamos a diario, pues se hace un poquito más ameno. Y la verdad que trabajar
con los deportistas y el equipo que estamos construyendo, la verdad que se hace mucho más agradable. Mira, una pequeña anécdota esta mañana, ¿no? Estaba en la cafetería del CAR de aquí de Sevilla y estábamos ahí tomando un café, Rodri, Aleix, Jofra y yo. Y me viene el camarero y me dice, ¿cuál de ellos es el mejor? Y le contesto, le digo, el mejor es el equipo, porque sin la ayuda del uno con el otro no seríamos lo que somos. Y luego Rodri pues lo ha reafirmado, ¿no? Le dice al camarero, le dice, tenlo claro, ¿eh? Que lo mejor es el equipo que formamos. Y Eso, gracias al equipo y la energía que generamos entre nosotros, pues somos capaces de superarnos y de cada día, como te decía antes, dar nuestra mejor versión. que es importante, ¿eh? O sea, al final que lo verbalices, porque como te decía antes, como cuando yo he dicho la anécdota de cuando yo conocí a Jordi. O sea, vale, parece que estáis ahí arriba, que parece que sea todo muy fácil, que parece que tengáis todas las facilidades del mundo, pero es que y que los mejores deportistas que hay en remo aquí o representando nuestra federación, también lo pasan mal y también tienen unas complicaciones que todo el mundo tenemos. Es decir, cuando nosotros lo traspasamos, y esto es importante remarcarlo para que nos escuche y está a nivel club, cuando pase por unas situaciones complicadas, que diga, que no pasa nada, que hasta a los más grandes les pasa. ¿Vale? Exacto, y aparte también, pues algo que dificulta mucho es que pasamos muchos días del año fuera de casa, lejos de nuestras casas, de nuestros Claro. hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros amigos, y al final, pues aquí hemos creado como una familia y al final, pues nos arropamos, nos ayudamos a superar pues estos momentos que a veces son complicados y aparte te estás estreñando de estar en casa y un día has tenido un día malo, el entreno no ha salido bien o lo que sea, pues todavía lo hace todo más duro, ¿sabes? Claro. Y el tener buena relación y buena comunicación con los compañeros y con los deportistas, pues ayuda mucho a superar estos días más grises. Sí, yo creo que sí, yo creo que es fundamental la buena sintonía y el equipo. Y más en que haya esa sensación de equipo, que a veces es más complicada cuando son botes diferentes. Pero aunque sean botes diferentes o trabajos en teoría más por ejemplo, uno que rema en el skiff, otro que está trabajando en el dosin, otros en el couple, ¿no? Que igualmente todos se vayan a una, y eso es muy importante. Se transmite desde las redes sociales, donde se ve, se transmite eso, ¿eh? O sea, fue este fin de semana pasado cuando hiciste los test de 2000, ¿no? De Sí, 2 metros, sí, se veía como todo el mundo se animaba entre ellos, y sí. es guay, porque a veces. No te lo imaginas así. Estás ahí, ves a Rodri detrás gritando, o cuando le toca a Aleix tener otros compañeros detrás. O sea que Sí, es sí. bonito. Sí, sí, la verdad es que son compañeros, pero por ejemplo, dentro de 3 semanas eran rivales. Dentro de 3 semanas tenemos el trial, la regata de acceso al equipo nacional para configurar los botes de la temporada internacional, ¿no? Claro. Y vamos, que cuando lleguen a la línea de meta no se van a regalar nada, a la línea de salida no se van a regalar nada, pero hasta la línea de salida se van a ayudar, se van a proteger, se van a cuidar el uno del otro uh, con mucho mimo y mucho cariño, que luego también son unos cracks, porque ya la pelea psicológica ya, es que no te digo que ya ha empezado, es que no ha acabado nunca y siempre se están metiendo el uno con el otro. Venga, va, que te voy a meter 10 segundos, que no sé qué, va, qué fácil me fue la última vez ganarte. Pero es esa rivalidad sana, ¿sabes? Que no ves Sí, 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 sí. recochineo, que lo ves todo muy sano y muy constructivo en este sentido. Es decir, el intentar que todo el mundo tenga su mejor versión hace que el grupo eleve ese nivel y al final se pueda tener y conformar los mejores botes. Es que yo creo que eso es súper Exacto. importante. Exacto, ellos lo tienen clarísimo, que la rivalidad sana dentro del equipo va a hacer subir el nivel del equipo. No hay ninguna duda, lo tenemos todos muy, muy claro y por eso, pues, trabajamos para construir un equipo lo más competitivo posible y ellos lo tienen muy claro. Hay días que se pican a ver quién hace más kilómetros. En la última concentración hubo días que sacaron más de 50 kilómetros al día, que es Hostia. una barbaridad. Sí, 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 sí. Llevándolo todo un poco más en el día a día de Natasó Bañolas. Sí.
Y tú como jefe de entrenadores o como director técnico de la sección de remo, me gustaría a ver qué consejo le darías a otros directores deportivos de otros clubes, pero en clave que están empezando o en clave de que necesitan tener oye, a ver qué dice Carlas, a ver qué podría coger de lo que me dice Carlas para poder aplicarlo en mis clubes. Va desde, pues, cómo tratar a los entrenadores o va de dónde hacer el foco. Antes lo has dicho muy bien, o sea, crear una filosofía es importante, pero a más, en el día a día, ¿qué consejo le darías tú a esta figura? A ver, pues no sé si soy muy bueno yo para dar consejos, pero yo lo que intento priorizar es pues tener una filosofía y trabajar a muerte con ella y aparte intentar generar un clima cómodo, agradable de trabajo, donde la gente no le represente un gran esfuerzo dar su mejor versión a diario, ¿no? El remo ya es duro de por sí, aparte si llegas a entrenar y el entrenador solo te está echando bronca y se está fijando en lo que haces mal, pues esto yo creo que no ayuda mucho a que el deportista pues vaya a trabajar, a entrenar motivado y dispuesto a dar su mejor versión. Crear un clima de trabajo agradable y cómodo creo que es algo muy, muy importante. Muy bien. Antes has mencionado a Manolo Bermúdez. Sí, Eh, Dime, ¿qué referentes has tenido tú? Como a nivel, ya no desde remero, sino de como entrenador. O sea, ¿te has fijado en otros entrenadores? ¿Has dicho, hostia, me gustaría ser como él? ¿O me gusta mucho cómo trabaja? Dime algo en ese sentido. sí, a ver, a mí me gustaría ser como soy yo, ¿no? A nivel personal no tengo ningún ídolo ni ningún referente, pero como entrenador yo he tenido dos grandes maestros. ¿Vale? El primero fue Manolo Bermúdez, que para mí es un gran maestro, me enseñó mucho, mucho a trabajar desde la motora, muchos detalles de reglajes. La verdad que para mí fue mi mentor, fue la persona que me introdujo al mundo del remo como entrenador y le estaré eternamente agradecido y para mí ha sido más que un maestro, ha sido no un padre, porque yo tengo un padre que me ha cuidado muchísimo y me ha enseñado muchísimo, pero es una persona que la puedo llegar a poner a una altura similar a la de un padre. Me ha ayudado muchísimo y le estoy eternamente agradecido. Después, pues gracias a la excelente gestión que hace Dani Rodríguez como jefe de entrenadores en el equipo técnico, ¿vale? Que de Dani también he aprendido mucho. Él hizo una jugada muy buena, creo que en 2018, que fue introducir un asesor externo dentro del equipo de técnicos, que ese asesor externo fue Robbie Williams. Robbie Williams es uno de los mejores, para mí, el mejor entrenador del mundo de remo. ¿Vale? Fue el entrenador del Doshin de chicas en el ciclo del 2012 y 2016, ¿vale? Campeonas olímpicas imbatibles durante los dos ciclos, creo. Y él, pues también nos enseñó a mejorar el nivel que teníamos. Si nosotros teníamos un nivel top a nivel nacional, pues nos enseñó, nos ayudó a dar el paso a ese nivel top internacional, que a raíz de eso empezamos a conseguir muy, muy buenos resultados. Ahí fue donde el equipo nacional español empezó a despuntar en las regatas internacionales. Y ya te digo, de Robin también aprendí muchísimo, muchísimo. Para mí los dos grandes maestros han sido Manolo y Robin. Y dentro de estos dos maestros, pues de Dani también he aprendido muchísimo. Sí, yo tuve la suerte de conocer a Robin Williams en un seminario de entrenadores en Madrid. Sí, Y recuerdo también, como decíamos antes, o sea, cómo se nota cuando eres muy bueno, que también vas con la humildad de la mano. Porque yo sí, sí, sí. recuerdo, yo sin saber, yo desconocía realmente quién era Robin Williams. Pero claro, lo que hablaba me causaba hostia, mucha inquietud y me causaba mucha curiosidad.
Y claro, yo siempre lo intentaba trasladar a mi mundo, que es el banco fijo, pero claro, decía cosas de banco móvil y decía, hostia, esto se podría trasladar a banco móvil, a banco fijo. Yo recuerdo de acercarme y hablar y que y estar 10 minutos hablando él, hablando, intentando ayudarme a mí, de súper humilde, a trasladar las cosas que comentaba a banco fijo. Y luego me enteré de lo de las chicas en los SIM y flipé, dije, hostia, este tío. Sí, sí. La verdad es que su nivel de humildad es espectacular y Robin tiene hasta un título nobiliario entregado por la corona inglesa, ¿eh? No es el título de Sir, como tienen el Redgrave y el Pinsent, pero debajo del Sir hay un título nobiliario que no sé exactamente el que es, y él lo tiene. Es un tío muy, muy reconocido y con un prestigio espectacular, ¿eh? Sí, Estamos sí, sí. hablando de un tío muy, muy top, ya te digo, a nivel mundial, pero en Inglaterra el remo es un deporte nacional y es un tío muy, muy reconocido allí. Y a Bueno, nosotros vino a trabajar con nosotros y siendo uno más, ¿eh? No en ningún momento se notó, sí que se notaba su magia, su energía, de su sí. bagaje, su tranquilidad, de los recursos que llega a tener en todas las situaciones, ¿vale? Pero a la vez humilde, tranquilo, transparente, siempre dispuesto a colaborar, la verdad que muy, muy bien. Sí, es que yo creo que es lo que comentaba, ¿eh? Que cuando tú eres bueno, de verdad, igual que vosotros, todos, los que os estáis ofreciendo a esto, o sea, desde el primer momento que puede parecer que, hostia, son los mejores a nivel nacional, pero que sepáis que todos no me piden nada a cambio y están aquí para mí súper fácil. Tú, Paul, Ah, toda no, no, la no nos gente. invitas a una cena después de esto. Claro, sí, 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 sí. No, hombre, no, lo A un digo de broma, concierto, Carlas, a un concierto. Esto si quieres córtalo, Pero a un concierto de los que tú ya sabes, seguro. Está ahí, estaría bien. Bueno, Carlas, para terminar, Sí, dinos un poco los objetivos que tienes. Me puedes decir lo que tú quieras, ¿eh? Tanto a nivel personal como en el club, como en la selección. Dinos a corto, a medio y a largo plazo. Te pongo ahí. vale, vale, pues a nivel personal mi objetivo es disfrutar del día a día, poder vivir en paz, estar a gusto con la gente con la que convivo y disfrutar del camino porque al final esto es lo que nos llevaremos, ¿no? Sí que los resultados están allí, pues siempre es agradecido conseguir buenos resultados, pero al final el valor que tiene en la persona a la que nos transformamos para conseguir el objetivo, esto es lo que se le da más valor. Y el camino, para hacer bien el camino hay que estar cómodo, alegre y vivir en paz. Esto a nivel personal. Después, a nivel de club, pues seguir manteniendo el club donde está, hacer que los deportistas disfruten de un espacio agradable para formarse como personas y como deportistas, que consigan dar su mejor versión y que sigamos ahí peleando y ayudando a los deportistas que consigan sus objetivos, que consigan conseguir sus objetivos y que encuentren en el remo una buena herramienta para crecer como personas. Y a nivel de equipo nacional, pues bueno, ahora ya estamos con el foco en Los Ángeles 2028, pues ayudar a que el remo nacional siga creciendo, pelear por esa medalla y que espero que no sea esa, que sean esas medallas en Los Ángeles, que hay varios equipos en los que ya nos quedamos cerca en París y que vamos a darlo todo y hacer todo lo que esté en nuestras manos para, ya te digo, que no sea esa medalla, sino que sean esas medallas. Pues muchas gracias, ¿eh? Ojalá sea así y demás. Quiero decir otra anécdota de una deportista que le has hecho la planificación deportiva que recientemente fue campeona del mundo en dosing veterana. Que de lo que has dicho en tener en objetivo a corto plazo, que es disfrutar y que los resultados, aunque queramos ganar medallas y es importante, que lo importante es el camino, disfrutar del camino, ¿no? Ana Sí, Sánchez siempre decía que al final las medallas en la segunda mudanza ya no sabes dónde están.
Exacto. Es importante que la gente disfrute del momento, que trabaje el momento y que al final, ya como decíamos al principio de la entrevista, si tú das tu mejor versión, si tú lo intentas hacer bien y como puedas hacerlo tú, es casi siempre te sale bien, aunque no seas primero, segundo, tercero, o quedando primero, segundo, tercero. Estás contento y estás satisfecho porque has dado tu 100%. Exacto, porque la victoria es dar tu 100%. Tu victoria es dar lo máximo de ti. Luego el resultado es una consecuencia de esto, pero la victoria personal, la satisfacción personal, que es el mejor premio que te puedes llevar, es dar tu 100%. Esto lo tengo muy, muy claro. Y así Bueno, intento transmitírselo a los deportistas. oye, pues muchas gracias, ¿eh? Ha sido muy A, interesante. a ti, Xavier.